Francisco Martín Moreno, te saludo con mucho gusto en este tu espacio, los jueves. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Charlie, querido. ¿Qué traes sobre la mesa? ¿Qué te preocupa? Porque hoy le comentábamos en la mesa de trabajo, hubo una resolución importante, un triunfo aparentemente del Estado de Derecho, de la justicia lógica mínima, porque a unos propietarios de un edificio en la calle de Madero los estaban literalmente echando porque dos vivales simularon un juicio, simularon un pleito que ni uno ni otro tenían que ver nada con la propiedad y a través de corrupción y a través de mordidas acabaron dándole la propiedad a uno de ellos y echando al legítimo propietario. Por fortuna se logró detener el asunto, pero este tema de la fragilidad inmobiliaria, de la fragilidad jurídica que en algunos puntos vive la capital o en algunos aspectos vive la capital es alarmante. Alarmante, sí. Yo quisiera comenzar por decir que hagamos un comparativo en aquellos países en donde se respeta la propiedad privada y donde no se respeta la propiedad privada. Por ejemplo, la propiedad privada se respeta en los Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Alemania, pero donde no se respeta la propiedad privada, como Cuba o como, ¿qué te voy a decir?, Corea del Norte o mismo Venezuela. Pues hay que ver en qué estado se encuentran los países en donde la propiedad privada no se respeta. Ya sé que mi comentario suena como un comentario pirurri, un comentario fifí. Pro-fifí, pero la verdad es que, haz tu análisis, yo creo que todos los seres humanos, por la propia naturaleza, queremos tener la seguridad jurídica, por lo menos de mi cueva, de tu cueva, de tu casa, de tu habitación, donde vive, de mi negocio, donde vive tu familia. Así ¿no? es. Entonces, por ejemplo, bueno, ya no es ahora, pero era una agente literaria mía que vivía en Venezuela, se fue a casa de su hermana en el norte de Venezuela porque se casaba y se fueron 5 días y dejaron su departamento cerrado en Caracas. Y cuando regresaron habían 3 familias, porque el comisario del pueblo resolvió que en esa casa que habían 4 habitaciones, 3 estaban desocupadas, y entonces metieron a las familias ahí. Por supuesto que no estaban dispuestos a comprar víveres, por supuesto que acabaron con lo que había, y no hubo manera de sacarlos, y tuvo que convivir con ellos pues hasta la fecha. Entonces, a mí me preocupa muchísimo esta Ley General de Derechos Humanos y sus garantías en la Ciudad de México, que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en febrero, porque, bueno, principalmente dice que es ley constitucional. Yo me pregunto, ¿hay otras leyes que no sean constitucionales? Me imagino que en principio todas las leyes deben ser constitucionales. Y cuando dicen que es ley constitucional, no sé por qué de repente me acuerdo en la República Democrática Alemana, que dentro de estos embustes comunistas, ni era república, ni era democrática, ni era alemana. Porque, bueno, pues sabíamos todos que la administraban los soviéticos, ¿no? Entonces, la República Democrática, igual que la dictadura del proletariado, pues el proletariado cuando gobernó. Entonces, yo por eso creo que es importante rescatar todas estas mentiras y sobre todo decir, estas limitaciones que se están imponiendo en este momento para proteger al no pago. Es lo mismo que se dio también, pues tú y yo lo conversamos aquí en alguna ocasión, con los 11,000 millones de pesos que López Obrador condonó a los consumidores de energía eléctrica. Y ahora, de Tabasco, de su estado natal. Ahora ya sabemos que hay 11 estados de la República que también están pidiendo lo mismo, la condonación, porque están diciendo de qué privilegio gozan los tabasqueños. Entonces, claro, cuando tú entras a una política de no pago, me parece un barbarismo utilizar el impago, pero bueno, cuando dices no vamos a pagar, pues cualquier empresa que no cobra, que no recupera sus gastos, sus ingresos, un gobierno que tampoco recauda, pues va a la ruina. Y particularmente en el tema de inmobiliario, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Que lo observas como una medida hipergarantista a favor del deudor, a favor del inquilino, que ante el no pago está protegido por una nueva disposición para que nadie lo eche? Para que nadie lo eche. Entonces dice el artículo 60 de la Ley General de Derechos Humanos y sus garantías en la Ciudad de México, dice, lo leo textualmente, para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos violen, entre otros derechos, el derecho de una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo solo en casos excepcionales,
antes de realizarse el desalojo, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a no ser discriminadas, ¿no? Que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza, ¿no? La debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales. Pérdidas inmateriales. O sea, te tienen que indemnizar por una pérdida inmaterial. Es realmente, en una ley, es una aberración, es un aborto jurídico. Es un campo abierto a la arbitrariedad. A la arbitrariedad, porque además no solamente es para el inquilino, Charlie, el inquilino que arrendó un inmueble, ¿no? A un tercero, ya sabe, de acuerdo a esta ley no lo puedes correr nunca, pero además también está para los que invadieron tu propiedad. Sí. Tienes a alguien que se metió a la brava tu propiedad, bueno, no lo puedes sacar tampoco, porque la autoridad le está dando una serie de beneficios para impedir que lo desalojen. Entonces, ¿qué es lo que sigue? El amparo. Entonces, ya que tú lograste el amparo, porque la autoridad se niega a ejecutar el desalojo, entonces tú puedes pedir la remoción de esa autoridad que se está negando a ejecutar una resolución de los tribunales. Correcto. Entonces, claro. Un desacato. Un desacato, porque un tribunal dijo que sí, que los lancen, la policía de la Ciudad de México no los va a lanzar, y entonces, claro, pues entonces tú promueves entonces una resolución para que corran al jefe de la policía. Corran al jefe de la policía, en el caso, ¿te acuerdas? Sí. Que fue lo que sucedió con López Obrador. En el predio El Encino. El Encino. Bueno, pues es lo mismo, pero entonces el cuento nunca acabar. Ya sabemos lo que ha pasado en la Ciudad de México, basta con ir al centro de la Ciudad de México para ver lo que aconteció con las rentas congeladas. Sí. A ti te invaden un inmueble y tienes 10 inquilinos en un inmueble que ninguno te paga la renta, que no los puedes desalojar, pues evidentemente tú no vas a arreglar un vidrio, no vas a arreglar la pintura, entonces viene el deterioro de toda la ciudad, y entonces, claro, es un cáncer que devora la ciudad. Antes eran las rentas congeladas en el centro, ahora las rentas congeladas serán en toda la Ciudad de México. Claro que falta ver, pues van a haber una cantidad de amparos tremendos, pero es un atentado en contra de la industria de la construcción. ¿Quién quieres que construya, Charlie, una vivienda en este momento de 10 niveles para alojar a la gente en términos del contrato de un arrendamiento? Pues no lo vas a hacer nunca. Se detiene la construcción. Si detienes la construcción, entonces lastimas a carpinteros, lastimas a albañiles. Todo es un termómetro de la economía. La construcción es... Dejas de consumir acero, dejas de consumir aluminio, dejas de consumir vidrio, y en este momento pues ya la depresión inmobiliaria en la Ciudad de México, estamos hablando de un 35%. Entonces me parece que esta resolución que ya se fue publicada en la Gaceta es una aberración jurídica que atenta en contra de la evolución de la ciudad y de las garantías más elementales de propiedad de los ciudadanos de México. Queda ahí el aviso de Francisco Martín Moreno, la alerta, la inconformidad, pero sobre todo eso, el señalamiento y la luz que echa sobre este tema, ya lo dijiste tú, todas las implicaciones que tiene al generar un incentivo perverso, por un lado, de incertidumbre, y por el peor de todos, pues la certidumbre de que no cumplir paga. Entonces dicen, por ejemplo, por terminar, claro, lo que pasa es que son los derechos humanos de los inquilinos. Hay que respetar los derechos humanos de los inquilinos. ¿Y dónde quedan los derechos humanos de los propietarios? Sí. Yo creo que los propietarios también tienen derechos humanos y dicen, bueno, es mi propiedad, la quiero cuidar, es de lo que yo vivo, es de lo que yo dependo, por las razones que tú quieras. Y bueno, hay derechos humanos para los dos. ¿Por qué te inclinas a un lado o por qué te inclinas a los otros? Sí, se requiere un andamiaje que dé certeza, que dé equidad y que sea justo para ambos protagonistas de un escenario como este, el que renta y el que le renta, o sea, el inquilino y el arrendatario. Sí, exactamente, es de lo que se trata. Y darse, sobre todo, lo más importante para la evolución de un país y de una ciudad es la seguridad jurídica. Cuidado cuando pierdes la seguridad jurídica, porque entonces es una devastación. Comienzas a perder todo. Todo. Muchas gracias, Francisco. A ti, querido Charlie. Un abrazo, no se vaya, volvemos con más.